Estoy seguro de que conoces a Casper, el fantasma amigable, o Gasparín, si es que eres de Latinoamérica. Pero comencemos con un dato random. ¿Te has preguntado cómo es que Casper se deforma a Gasparín? Obvio aquí en Latinoamérica. Bueno, resulta que el nombre Casper proviene de Gaspar, igual que el de los Reyes Magos. Así que cuando las primeras versiones de la serie animada llegaron a Latinoamérica a mediados de los años 50, decidieron adaptar el nombre a Gaspar y agregarle el diminutivo in, algo así como el pequeño Gaspar, y quedó Gasparín. Era una práctica muy común en esa época. Por ejemplo, Richie Rich pasó a llamarse Ricky Ricón y Goofy se convirtió en Tribilín, aunque nunca supe de dónde venía eso. Pero volvamos a Casper. Resulta que él es este fantasma amigable que probablemente lo conociste en la película de live action de 1995. Y tanto en esa película como en el resto de adaptaciones, siempre lo veías acompañado de sus tíos. Y aquí es donde comienza a ponerse realmente perturbador. ¿Te has preguntado cómo es que Casper perdió la vida y también sus tíos? ¿Y si te dijera que esos tíos en realidad eran unos secuestradores? O también, ¿por qué Casper nunca pudo descansar en paz? Porque incluso en la película vemos que algunos fantasmas ya cumplen sus asuntos pendientes y parten al más allá. Así que quédate hasta el final de este video en donde te voy a contar la trágica historia de Casper que probablemente no sabías. Todo comienza con el padre de Casper, un científico conocido como el Dr. McFadden. Este tenía a su hijo llamado Casper McFadden, y ambos vivían en Friendship, en el estado de Maine, en Estados Unidos. Específicamente en la mansión Whipstaff, llamada así en honor al apellido de la difunta esposa del doctor y madre de Casper, quien lamentablemente falleció al dar a luz al pequeño. Sin embargo, la propiedad escondía un rumor que atrajo a personas indeseadas, ya que se decía que en su interior existía un gran tesoro. Estos eran tres músicos fracasados que decidieron comprobar si el rumor era cierto y comenzaron a armar un plan para robar la casa. Uno de ellos, que era el líder del grupo, era alto y delgado, el otro tenía un insoportable olor corporal y el último era un hombre bastante robusto con un apetito descomunal. Si te suenan familiares, estos son los tíos de Casper que luego conocimos como Largo, Tufo y Gordy. A la mañana siguiente, los tres músicos ladrones deciden comenzar el robo. Y justo ese día, el Dr. McFadden le había regalado a Casper un trineo para que vaya a jugar en la nieve. Mientras el niño jugaba feliz en la nieve en las afueras de la mansión, los tres delincuentes se acercaron a él. Pero en lugar de usar la fuerza o algún tipo de violencia, recurrieron al engaño. Le dijeron al niño que eran sus tíos y habían venido de visita a pasar el día a jugar con él. Casper, siendo un niño tan amable e inocente, se creyó toda la mentira. Y uno de ellos lo llevó al cuarto de juegos de la mansión Whipstaff, mientras los otros dos fueron directos hacia donde el doctor, padre de Casper, para amenazarlo. Le dijeron: entréganos la mansión, tu fortuna y el tesoro o lastimaremos al niño. Desesperado, McFadden les entregó las llaves de la mansión y una gran cantidad de dinero. Pero eso no fue suficiente para los delincuentes. Estos seguían convencidos de que en la mansión había otro tesoro, mucho más grande, y decidieron mantener como rehén a Casper hasta encontrarlo. Lo que ellos no sabían es que en realidad no había tal tesoro, solo era parte de un juego entre el padre y el niño. Así que en ese momento McFadden improvisó una mentira y les dijo que el supuesto tesoro estaba fuera de la ciudad y debía salir a recuperarlo. Los delincuentes aceptaron, pero le dejaron la amenaza de que no llame a la policía, si no acabarían con la vida de Casper. Mientras tanto, le hicieron creer al niño que su padre había hecho un viaje de negocios fuera de la ciudad y que ellos se quedarían cuidándolo hasta su regreso. Durante esos días, algunos conocidos del doctor se acercaron a la mansión porque notaron algo extraño, pero los secuestradores lograban espantar a cualquiera que se acerque. Pero el Dr. McFadden no había viajado, sino que estaba oculto en su laboratorio secreto bajo la mansión Whipstaff. Allí comenzó a construir una máquina capaz de devolver a la vida a su hijo en caso de que los secuestradores lo mandaran a tocar el arpa. Resulta que durante este secuestro, Casper lo veía como un juego con sus tíos. El niño comenzó a enfermarse ya que pasaba todo el día afuera jugando con el trineo en la nieve. Casper tenía neumonía. Como aún creía que los ladrones eran sus tíos, este les pide que por favor lo ayuden ya que se sentía muy mal, y ellos, sintiendo cierta compasión por el niño y sabiendo que si moría perdían el rescate, decidieron cuidarlo. Sin embargo, no sabían que la enfermedad era contagiosa y por miedo a ser arrestados, no lo llevaron a un hospital. Al cabo de un par de semanas, Casper murió. Poco tiempo después, los tres secuestradores también fallecieron producto de la neumonía. Convertido ya en fantasma, Casper encuentra a su padre trabajando en el laboratorio subterráneo de la mansión y le reclama por qué nunca fue a rescatarlo. Y aquí el Dr. McFadden le explica que todo este tiempo estuvo trabajando en una máquina para devolverlo a la vida, en caso las cosas no salieran bien, y poder estar juntos de nuevo. Y finalmente el doctor logró terminar la máquina.
Pero cuando sube a por el cuerpo de Casper para meterlo a la máquina y comenzar el proceso de resurrección, o darle un entierro digno por si el experimento fallaba, la policía finalmente irrumpió la mansión y los agentes encontraron el cuerpo de Casper y los 3 secuestradores. McFadden es arrestado y acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. Las autoridades concluyeron que asesinó a 4 personas para realizar un experimento que supuestamente iba a resucitarlas, por lo que el doctor es declarado legalmente demente. Es enviado a un manicomio y posteriormente es ejecutado. Casper veía todo esto y las últimas palabras de su padre fueron Lázaro, el nombre de la máquina de resurrección. Con el paso del tiempo, Casper comienza a olvidar a su padre. De hecho, en la misma película, él nos dice que los fantasmas comienzan a olvidar todo recuerdo de su vida terrenal. Su único recuerdo es creer realmente que este trío de fantasmas son sus tíos. Y curiosamente, los 3 secuestradores, ya siendo fantasmas, también terminan creyendo que son sus tíos, ya que pasaron sus últimas semanas de vida fingiendo que eran los tíos de Casper, y este se convirtió prácticamente en su único recuerdo. Y así es como nace la extraña relación entre estos personajes. Es por eso que los 3 desarrollaron ese resentimiento hacia Casper que vemos en la película. Como que le dicen, nosotros morimos por cuidarte, así que ahora tú debes cuidar de nosotros. Mientras lo único que él busca es un amigo. Y con el tiempo los 3 adoptaron los nombres de Largo, Tufo y Gordy, manteniendo las mismas personalidades que tenían cuando estaban vivos. Y tiempo después la mansión Whipstaff es subastada y comprada por un hombre llamado Sr. Crittenden, quien nunca se atrevió a entrar a la mansión al descubrir que estaba embrujada. Ay, me olvidaba. En la película nos dicen que los fantasmas trascienden al más allá cuando ya no tienen más asuntos pendientes. Los 3 tíos de Casper nunca llegaron a cruzar al más allá porque su asunto pendiente jamás se resolvió, ya que nunca les pagaron por el rescate de Casper. En cuanto a Casper, su asunto pendiente consistía en que nunca llegó a ver terminada la obra de su padre, la máquina que debía volverlo a la vida. Por otro lado, el Dr. McFadden, padre de Casper, sí pudo cruzar al otro lado, ya que él ya había cumplido con su objetivo: asegurar que existiera una forma de resucitar a su hijo en caso le pase algo. Y es por eso que los fantasmas se quedaron en esta mansión. Años después, tras pasar décadas ahuyentando a todo el que se acercaba a esta mansión, como un reflejo inconsciente de cuando alejaban a la gente que se acercaba a buscar al doctor o a Casper cuando estos se encontraban con vida. Y finalmente la mansión Whipstaff termina en manos de la señorita Catherine Crittenden que vemos en la película de live action. Y los 4 fantasmas conocen a una nueva familia, que son el Dr. James Harvey y mi eterna crush Christina Ricci. O Richie, como se pronuncia. Y bueno, esa fue la verdadera y triste historia detrás de Casper, el fantasma amigable. Hace poco volví a ver la película y yo recuerdo que cuando la vi por primera vez me chocó mucho pensar en el hecho de que un niño podía fallecer. Yo la vi cuando era niño y en una escena en la que Casper cuenta que falleció, me chocó demasiado por pensar que un niño podía fallecer. Era un poco inconcebible para mí, porque en mi cabeza de niño de 6 años, quienes fallecen son los adultos. ¿Tú viste Casper? ¿Qué recuerdos tienes de esta película? Cuéntame todo lo que tengas para contar de esta película en comentarios y cuéntame también qué te pareció este video. ¿Te pareció terrorífico? ¿Te pareció tierno? Cuéntame tus opiniones en los comentarios que te estaré leyendo y respondiendo. No te olvides de dejar un like en este video para que Mr. Panda, el Señor del Terror, siga creando videos de historias de terror, de teorías, de historias detrás de personajes, y obviamente trayéndoles todo el contenido y obviamente trayéndoles noticias del cine de terror. No se olviden de compartir este video con esa persona que ha visto Casper pero no conoce esta triste historia que hay detrás. Suscríbete, deja tu like y comentario y gracias por quedarte hasta esta parte del video. Yo soy Mr. Panda, el Señor del Terror, y sígueme para más contenido de terror.